Y el Verbo se encarnó. Ese es nuestro tema que voy a compartir con ustedes. Hay un versículo que quiero tomar de inicio, es Juan 1:1. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cada año, estimados hermanos, en estos días de diciembre se suscita una serie de reacciones en torno a la Navidad. Discusiones acaloradas, incluyendo agresiones, qué increíble, ¿no? De todo tipo, pues en relación al nacimiento de Jesús, el Verbo de Dios. Se discute bastante en las redes sociales si debemos celebrar o no debemos celebrar el nacimiento del Salvador de este mundo. Esta discusión tiene siglos, hermanos. Fíjense cómo somos los seres humanos, qué increíble, ¿no? Discusiones de que no nació el 25 de diciembre. Otros dicen, no, nació en marzo. Otros dicen, no, fue en septiembre. Y se pelean. Que la Biblia no da mandamiento acerca de celebrar el nacimiento de Jesús, pero tampoco lo prohíbe. Que esta celebración es de origen pagano, dicen otros, ¿no? Porque el 25 de diciembre los paganos celebraban el Sol Invictus. Y la discusión, hermanos, seguirá por los siglos de los siglos. En Casa de Oración creemos que la fecha no es lo más importante. Lo más importante para nosotros es el hecho en sí, el hecho de que Él nació. Si nació en diciembre o en marzo, en septiembre, es totalmente intrascendente para nosotros. Él vino y con eso me basta. Miren, se los voy a ilustrar. Vicky, mi esposa, nació el 5 de junio de 1956. Ya sacaron la cuenta rápido, ¿eh? 5 de junio, pero en su acta está registrado el 15 de junio. Entonces todos sus papeles están oficiales, están el 15 de julio. Entonces le digo, oye, pues ¿cuál te celebro? Me dice, pues los dos. O sea, a mí qué me importa la fecha en que ella nació, si nació el 5 o el 15. Lo que me importa es que está conmigo, ¿entienden? Lo que me importa es que es mi esposa, a la cual amo muchísimo. Eso es lo importante para mí. Pues si Jesús nació, el día que haya nacido, ¿qué importa? Para nosotros lo más importante es el hecho histórico de que un día Jesús, el Verbo de Dios, se encarnó y tomó forma de hombre. Un día nació en este mundo. La pregunta reiterada es, ¿importa la fecha o el hecho? Díganlo, el hecho. Al encarnarse Jesús, dio inicio la maravillosa historia de la salvación, la cual merece nuestra alabanza con otro estruendoso aplauso. Amén. La fe cristiana se basa en la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Pero, ¿qué significa que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó? Bueno, es un misterio muy profundo que es revelado por fe a los que creen. Surge una pregunta continuamente que es la siguiente: ¿cómo es que habitan sin mezclarse en la persona de Jesús dos naturalezas? La naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Cómo es que habitan allí o habitaron en un solo cuerpo, en el cuerpo de Jesús? Miren, los primeros cristianos le llamaron a este milagro la unión hipostática de Cristo. Esta palabra hipostática o hipostático
tiene su raíz en el griego hipostasis, que significa literalmente sustancia, significa esencia. Por consiguiente, el término hipostático se utilizó desde los primeros siglos para describir la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Esto significa que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, sin que ninguna de sus dos naturalezas anule o suplante a la otra. Ahí están, ahí estuvieron. La unión hipostática de Cristo se puede resumir así: Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Ok? La naturaleza divina de Jesús poseía, cuando Él se encarnó, todas las características y los atributos de la divinidad, de Dios el Padre, como la omnipotencia, la omnisciencia, todo lo sabía, era omnipotente. En Colosenses 2:9, Pablo nos dice lo siguiente: porque en Él, o sea en Jesús, habita corporalmente, forma humana, toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita toda la plenitud, sin faltarle nada de los atributos de Dios. Y vosotros estáis completos en Él. Pues que nos puede faltar nada, tenemos todo teniendo a Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús? La naturaleza humana de Jesús, pues como se describe la misma palabra, fue plenamente humana, así como usted y como yo, con todas las características de un ser humano, pero también con las limitaciones de un ser humano. Fíjese, Él, al ser una persona o un ser omnipresente, al encarnarse, ahí se limitó su omnipresencia, porque Él nada más podía estar como humano en un solo lugar. Él como humano manifestó todas las características que nosotros los seres humanos tenemos, como por ejemplo se cansaba. ¿Cuántos se han cansado alguna vez? Dice que Jesús llegó junto al pozo cansado del camino y habló con aquella samaritana. Jesús no estaba en todas partes, tuvo que caminar, limitándose al cuerpo humano. Él lloró como cualquier ser humano, se alegró como cualquier ser humano, se entristeció como cualquiera, etcétera. Jesucristo entonces es el reflejo de la gloria de Dios y la exacta representación de su ser. Esto significa que Jesucristo es la manifestación perfecta de Dios. Jesús es eterno, siempre ha existido. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 5, al 6 vamos a leer. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Me siguen ahí? Todos en la pantalla. Dice así: en el pasado, Dios habló a nuestro pueblo, es decir, el pueblo judío, muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo, o sea, el Padre, por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. Yo les preguntaré, ¿hay alguien pobre aquí? Son hijos del dueño de todo. ¿Hay algún pobre aquí? Somos infinitamente ricos en todo, porque pues
Imagínate, el dueño de todo es nuestro papá. Versículo 2. Ahora que estamos en los últimos días, versículo 3, ¿verdad? Seguí el 3. Dice, el Hijo muestra la grandeza de Dios. No. Leo el 2. Perdón. Ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. Versículo 3. El Hijo muestra la grandeza de Dios. El Hijo es la imagen perfecta de todo lo que Dios es, Dios el Padre. Sostiene todo el universo, o sea, el Hijo, por medio de su palabra poderosa. Nos limpió de nuestros pecados y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Versículo 4. Dios la ha hecho mucho más importante que los ángeles, porque su nombre es más importante que el de ellos. 5. Dios nunca le dijo a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Tampoco le dijo a ningún ángel, yo seré tu padre y él será mi hijo. A ninguno. Versículo 6. También el Padre, al presentar Dios a su Hijo al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Los magos preguntaron, ¿dónde está el niño que ha nacido? Porque venimos a adorarlo. Cuando aquel leproso fue sanado por el poder de Dios, de Jesús, el leproso llegó postrado y lo adoró, confirmando que él era Dios. Cuando el ángel se le apareció a una doncella que fue llena de gracia, de la gracia de Dios, se llamaba María, y le dio aquel anuncio maravilloso de que ella iba a concebir y a dar un hijo al que le pondría Jesús o Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ella se turbó, estaba comprometida con José, pero ella se turbó porque dijo, ¿pero cómo será esto? Pues claro, es totalmente ilógico lo que le estaba diciendo el ángel. El mismo ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás preñada. Fíjese que esto es algo profundo y muy poderoso. El espermatozoide del hombre es el que germina o hace germinar. El óvulo de la mujer recibe el espermatozoide y al fusionarse nace un bebé, ¿cierto? Ahora, ¿quién puso la semilla en el óvulo de María? El Espíritu Santo. ¿Por qué tuvo que ser así? Porque si hubiera sido por medio de las relaciones matrimoniales, Jesús hubiera heredado la naturaleza pecaminosa, que es la que todos heredamos, que nos lleva tarde que temprano, después que estamos creciendo, nacemos, vamos creciendo, llega el momento en que pues esa naturaleza inclinada hacia la maldad, por toda la corrupción producto del pecado, nos envolvemos en él y necesitamos un Salvador. Pero él, al ser concebido por obra del Espíritu Santo, por haber puesto la semilla en el vientre de María y nacer, no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Él fue 100% humano, pero al no tener esa naturaleza en su humanidad, era imposible que pecara. ¿Entiende? Era imposible. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es el Salvador que el mundo necesitaba. Denle un aplauso al Señor.
Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15, en la versión Palabra de Dios para Todos nos lo dice. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros. Y mire la última frase, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. ¿Cuándo? Nunca cometió pecado. Ahí está. Ahora, vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. Vamos a hacer un estudio de este pasaje, donde describe la encarnación de Jesús, cómo habitó con nosotros, mostró su humanidad, pero también mostró esos rasgos de su divinidad. Vamos a Juan 1:1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, de manera clara y contundente, nos está describiendo Juan la preexistencia de Cristo y la divinidad de Él mismo. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. El mismo versículo de Juan 1:1 en la versión moderna dice así: cuando el mundo empezó a existir, porque es importante notar que en el principio no significa que Jesús tuvo un principio, como algunos creen. No, Él es eterno. Y en esta traducción lo deja mucho más claro. Cuando el mundo empezó a existir, la palabra ya existía, el logos, la palabra que es Jesús. Siempre tanto los judíos como los griegos hablaban de la palabra refiriéndose a Dios. Por eso el escritor Juan tomó esa palabra logos en el griego para describir a Jesús, la palabra. Cuando el mundo empezó a existir, la palabra ya existía. ¿Quién es la palabra? Dígalo. Jesús. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Esta palabra estaba en el principio con Dios. Un comentarista de la Biblia, muy profundo y muy respetado, hace este comentario respecto a este versículo. Dice, aquí Juan nos dice tres cosas acerca del verbo, de la palabra, es decir, acerca de Jesús. Tres cosas. Número uno, la palabra ya estaba allí en el mismo principio de todas las cosas. Cuando todo inició, la palabra ya estaba allí, Jesús ya estaba allí. Continúa. Juan se remonta al primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que vemos, todos nosotros tuvimos un principio, un inicio, porque fuimos creados. Jesús no, Él ya estaba, Él ya era. Continúa. Lo que Juan nos está diciendo es esto: la palabra no es una de las cosas creadas. La palabra ya existía cuando empezó la creación. La palabra no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo determinado. No, la palabra es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezara el tiempo y el universo. Juan está afirmando contundentemente la preexistencia de Cristo. Número dos, Juan dice que la palabra estaba con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre ha habido una estrecha conexión entre la palabra, que es Jesús, y Dios, que es el Padre. Vamos a decirlo de una manera sencilla, dice este comentarista. Siempre ha habido la más íntima conexión entre Jesús y el Padre. Siempre. Eso quiere decir que el único que nos puede decir cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, el único que nos puede decir cómo es el corazón de Dios, cómo es la mente de Dios, es precisamente Jesús. Número 3.
Juan nos dice que la palabra era Dios, Theos en el griego. Quiere decir que la palabra era del mismo carácter del Padre. Poseía las mismas cualidades y esencia de Dios, el Padre. Por eso leímos en Colosenses que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, porque era Dios. Continúa. Juan no estaba diciendo que Jesús, escuche, esto es muy importante, Juan no estaba diciendo que Jesús es el mismo Dios. No tengo tiempo para detenerme algunas cuestiones que surgieron desde el primer siglo acerca de esta separación, pero a la vez es una unidad, la llamada Trinidad. Dios, una unidad, pero en tres personas distintas, pero unidas. Es difícil entender esto para la mente humana. Algún tiempo daremos algunos estudios, pero aquí vamos a continuar. Juan no estaba diciendo que Jesús es el mismo Dios, o sea, Jesús no es el Padre, ni el Padre es Jesús, no, sino que Jesús es lo mismo que Dios. Son distintos, son dos personas que se mueven a su voluntad, pero que están perfectamente unidas. De dos personas íntimamente unidas que piensan y sienten lo mismo. De tal manera que si se conoce a uno, es como si se conociera al otro. Juan está tan íntima y totalmente identificado con Dios. Jesús, está tan íntimamente y totalmente identificado con Dios en pensamientos, en sentimientos, en carácter. Por medio de Jesús conocemos al Padre, pero el Padre nos reveló a su Hijo. Fíjense, en Juan 14, versículo 9, está con sus discípulos, le hacen una pregunta y Jesús responde. Jesús le dijo a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Porque le dijo: no, Señor, yo sí te creo, pero muéstranos al Padre. El versículo anterior. Y él le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, fíjese, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, quien vino a revelarnos el corazón, la mente, los sentimientos del Padre fue la segunda persona de la Trinidad, fue Jesús, el Verbo encarnado. Nos regresamos a Juan 1, versículo 2. Este era en el principio con Dios. O sea, antes de las cosas ya existía. Esto fue, como dice el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Jesús no es un ser creado, que quede muy claro, Él ya existía, siempre ha existido. Ok, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús fue el agente por medio del cual Dios el Padre hizo todas las cosas que vemos y las que no vemos. No hay ni una sola cosa que exista en este mundo que haya llegado a ser sin Jesús. En Colosenses 1, 16 y 17, Pablo lo describe de una manera pues inspirada por el Espíritu Santo, y lo vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Pablo: con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, y todo lo que se ve y lo que no se ve. Dios lo creó por medio del Hijo. Pero sigamos leyendo. Ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes, todo ha sido creado por Él y para Él. Versículo 17.
Cristo existió antes que todas las cosas. Más claro no puede ser. Y todo el universo sigue su curso gracias a Jesús, el Verbo que se encarnó. Ahora, vamos al versículo 4. En Él estaba la vida. En ese Verbo encarnado estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aquí la palabra vida viene de una palabra griega zoe, que significa la misma vida de Dios. Es decir, que en Jesús, como es eterno, tiene el zoe de Dios, la misma vida de Dios, porque es Dios. Esa eternidad, esa vida es la que vino a darnos a nosotros, y que se obtiene cuando creemos, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y somos salvos. Eso es algo maravilloso, hermanos. Tenemos ahora la salvación segura en Cristo. Amén. Nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano, ciertamente. ¿Sí? Continúo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios es luz. Cada vez que se enciende una lámpara, la oscuridad se disipa, ¿no es cierto? Y la luz revela lo que hay en ese cuarto. Cuando está a punto de salir el sol, hay tinieblas y oscuridad. Pero a medida que el sol va levantándose o la tierra se va moviendo en el horizonte, la luz que irradia el sol comienza a revelar todas las cosas visibles, ¿cierto? Dios es luz. Su luz, con la que vino a alumbrarnos, es Jesús, porque estábamos en tinieblas. Y cuando la luz llega a una persona, o sea, Cristo llega a una persona a través del Evangelio, la luz de Jesús, su palabra, él mismo, que es la palabra, a la persona le sucede como cuando sale el sol en la tierra para alumbrar. La luz empieza a alumbrar y te empiezas a dar cuenta de tu vida, de todo lo que hay, de todo lo que eres, de todo lo que piensas, de todas las tranzas. Cuánta cosa hacemos los seres humanos. Entonces, esa luz vino para que miráramos. En la antigüedad un sabio dijo que la oscuridad es la ausencia de luz. Y tiene mucho sentido, porque al prender la lámpara, las tinieblas se van, la oscuridad se va. Cuando sale el sol decimos amanece, porque la luz llegó y ya podemos ver, ya no tenemos luz artificial. Entonces miren, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. O sea, significa que la luz es más potente que la oscuridad. No hay oscuridad, por más densa que exista, que pueda opacar la luz. Aún en el universo que vemos o en el cielo que vemos las estrellas, la oscuridad que prevalece en la noche no puede ni siquiera apagar ese destello que por las grandes distancias se ven pequeñísimas, pero ahí están irradiando luz. Entonces la luz es más poderosa que las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, porque es más poderosa la luz. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan era primo de Jesús, así en la carne, ¿no? Y dice que este hombre
había sido enviado de Dios. ¿A qué? Dice el versículo 7. Este es Juan el Bautista, ¿sí? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, que hablara de que venía la luz al mundo, a fin de que todos creyesen en él. Yo quiero subrayar la última frase. El mensaje de Juan, que venía a anunciar que la luz, Dios, que era luz, venía a este mundo encarnado. Y que el propósito de Dios era para que todos creyesen por él. O sea, que el mensaje de Juan, que era el mensaje de la venida de Jesús, la encarnación de Jesús, por medio de ese mensaje, los que lo oyeran, creyeran. Si ustedes notan, aquí, a fin de que todos creyesen por él. Claro, a nosotros no nos predicó Juan el Bautista, ¿verdad que no? No, sería un anacronismo eso, ¿no? O sea, no checa con la cronología. Pero el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere, dice la Escritura, que ninguno perezca, sino que todos se arrepienten. Pregunta: si Dios quiere que todos se arrepientan, ¿por qué no se arrepienten? Pues porque no somos robots, porque Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones, de aceptar la luz o rechazar la luz. Todos están incluidos. Algunos piensan que nada más unos cuantos elegidos, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice: para que todo aquel que en él cree. Jesús, palabras del mismo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo es toda la conglomeración de toda raza, lengua y nación de los seres humanos. Se entiende que mundo es eso. De tal manera amó Dios al mundo, porque si aplicamos mundo a la esfera terrestre, ¿a poco Dios amó al hipopótamo? ¿Se refiere a amar la creación? No, se refiere a nosotros. Mundo ahí es la humanidad total, sin distinción. Dios no hace excepción de personas. A estos sí y a estos los mando al infierno. Ese no es el Dios de la Biblia. Para que todo aquel que me crea, de tal manera amó Dios al mundo, dijo Jesús, que ha dado, es un regalo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga Zoé, la Zoé de Dios, la vida, ¿qué? Eterna. Denle un aplauso al Señor. Amén. Dice el versículo 8, no era él la luz, o sea, Juan, él no era la luz, aunque nosotros somos portadores de la luz. ¿Entiende? Como de la antorcha que alumbra. Nosotros portamos por medio del evangelio la luz, la palabra. Por eso es que nosotros debemos de compartir el evangelio a los que están en tinieblas y llevarles la luz. Aunque ya sabemos cuál es la reacción de los que están en oscuridad. Es la misma reacción que tú y yo tuvimos la primera vez que nos compartieron el evangelio. ¿Se acuerdan? Pues fue de rechazo, claro. Yo pecador, no, hombre, yo soy bueno. Mira, ayudo a las viejitas, a las que andan allí, que no puedo. Yo voy y les ayudo, hasta me hice un video. No fumo, no tomo, no digo malas palabras, no, pero ¿alguna vez has mentido? Bueno, sí, pues ¿quién no? Pues eso, entonces eres pues mentiroso. No, pues es que yo le he sido fiel a mi esposa.
Pero ¿has visto alguna vez alguna mujer con otra intención? No, bueno, pues hasta usted. ¿Y cómo se llama a alguien que hace eso? Pues adúltero. Entonces, ¿sí lo has hecho? Pues sí, pero fíjense, no fuma, no toma, pero sí vio con otra intención. ¿Y cómo dice Jesús que es una persona así? ¿Es un qué? Es un adúltero, ¿cierto? Entonces, ¿has adulterado? Ah, bueno, pues sí. Fíjense cómo nos vamos perdiendo en todo eso, ¿sí? Y la Biblia dice que ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni una lista enorme allí heredarán el reino de Dios. Entonces, todos hemos pecado. Porque Jesús no vino, Él vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y quién se perdió? Los seres humanos. Entonces, Él no vino por unos poquitos, sino vino por todos, pero no todos reciben la luz. Hay muchos que rechazan a Jesús. Y ahí es donde entra la responsabilidad del hombre. Bueno, la luz vino a tu vida, se te habló, se te alumbró. Cuando alguien te compartió, te habló de la luz, pero tú la rechazaste, te cubriste. Sigo leyendo. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, versículo 9. Aquella luz verdadera, o sea, Jesús, luz verdadera, que alumbra a unos poquitos. ¿Así dice? Así como sale el sol para buenos y malos, justos e injustos, sin distinción. De igual manera, la luz de Jesús alumbra a todo hombre, sin distinción. Tarde que temprano llega un portador de la luz como Juan y le habla y te habló y le habla a otros. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo, en el mundo estaba. O sea, ya está hablando de su encarnación. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Notan cómo aquí Juan ya está siendo co-creador a Jesús junto con el Padre? Ok. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Otra traducción dice: en el mundo, vino a este mundo, el cual él creó, pero el mundo no lo reconoció. ¿Qué sucedió? Primeramente vino a los suyos, a su pueblo elegido, a ese linaje que inició Dios el Padre con Abraham. ¿Sí? De ese linaje que el Padre inició llamando a Abraham, el cual le creyó a Dios la promesa y le fue contada por justicia, y de allí fue llamado el Padre de la fe. De ese linaje, bueno, conocen la historia. Este será un mensaje más corto de lo normal. O sea, cortando, ¿sí? Sin explicar demasiado, porque conocemos todo el contexto. Y de ese linaje que inició con Abraham, nació Jesús el Salvador. Y pasó por una serie de personajes que si Dios nos hubiera pedido opinión, que si estaba bien, los hubiéramos reprobado. Pasó por el linaje de Salomón, por el linaje de Rahab, que fue una prostituta. ¿Y cómo fue eso? Bueno, es que cuando una persona lleva una vida, por más desordenada y pecaminosa que sea, cuando se acerca a Dios, se arrepiente de sus pecados y deja que la luz lo alumbre y que vea su condición, clama la misericordia de Dios y sus pecados son perdonados. Y de ese linaje
viene Jesús con antepasados pecaminosos, pero su concepción, por obra del Espíritu Santo, evitó o permitió que Jesús naciera sin la naturaleza pecaminosa. Ese es el Salvador perfecto que la humanidad entera necesita. Ni ninguno de los apóstoles, ningún hombre de Dios, siervo de Jesucristo, por más ilustre, sabio, conocedor, ni Buda, ni menos un filósofo, ningún ser humano que aunque diera su vida pudiera rescatarnos de la esclavitud del pecado. Solo Jesús. Entonces, imagínense estarse peleando. No, que el 25, no, que el... No, tú eres un hijo del diablo. Qué ridículos. Qué faltos de entendimiento. Con todo respeto. Para entender este misterio. El problema es que la naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer ese tipo de tonterías. Hermanos, esto es lo más sencillo que yo puedo explicarles, pero a la vez es muy profundo. Porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo reconoció. Miren el versículo 11. A lo suyo vino. Cuando dice esta frase, a lo suyo vino, se refiere en el texto, según los eruditos, se refiere a vino a su casa. Ahora, ¿cuál era la casa de Jesús? ¿O el pueblo de Jesús? Los judíos. Era el pueblo elegido, acuérdense. Los judíos son el pueblo elegido de Dios. Entonces, él vino a su casa, a lo suyo, o sea, a lo que de donde el linaje donde él procedía, vino a su casa, vino a lo suyo, a lo que le pertenecía, a su pueblo, y su pueblo no le recibió, y los suyos no le recibieron. Esperaban el Mesías, pero el Mesías, que era Jesús, que se reveló, no cuadraba con la concepción que el pueblo judío tenía de cómo debía ser el Mesías. Ellos esperaban un rey David con espada, montado en un soberbio caballo de sangre árabe, o caballo árabe, pues, de pura sangre. Y Jesús llega todo humilde y se siente en un burro. No, dije, no, este líder para mí, este Mesías, no, yo quiero un Mesías apuesto, yo quiero un Mesías que se note su gallardía. Y llega este humilde, a quien también se le llamó el Cordero para el sacrificio, el Cordero de Dios. Y un día se postra, se hinca, toma una cubeta, una toalla, y le empieza a lavar los pies a los discípulos. Los discípulos son los que sirven al rey, ¿no es cierto? Los discípulos son los que limpian la habitación del rey. Y el rey vino a limpiarnos. Creo que eso merece un aplauso de alabanza. El rey se humilló, se despojó de su grandeza y con un corazón tan humilde vino a morir por nosotros en esa cruenta cruz. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en este rechazo del pueblo, claro, no todos lo rechazaron. Pero imagínate que tú
te fuiste a trabajar a los Estados Unidos hace 25 años y al fin te dieron tus documentos, ¿no? Y pues bien contento. Lo primero que hace un paisa que se va para allá y le dan sus papeles es venir a México. Jalisco es de los exportadores más abundantes, de los primeros que tienen más gente allá en los Estados Unidos. Y lo primero que hace alguien que recibe sus documentos es venir a su casa. Imagínate a alguien que después de 25, 30 o 40 años, qué sé yo, viene a lo suyo, o sea, a su casa, con los suyos. Y cuando llega, les quiere dar una sorpresa, pero lo rechazan. No lo quieren, lo ignoran. Aquí estoy. Ah, ya llegaste. Ay, ¿te imaginas? O no, tú ¿qué haces aquí? No, tú. Miren, todo eso le hicieron a Jesús. Lo menospreciaron, lo rechazaron. Eso fue terrible. Pero en el versículo 12 está la buena noticia. Mas a todos los que le recibieron, o sea, que no lo rechazaron, que lo aceptaron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Recibir a Cristo, hasta eso se discute, de que si se hace un llamado y que no, ¿cómo que un llamado? No, déjalos que el Padre los arrepienta y luego ellos ya se acercan. Pero dice aquí, ¿cómo? Juan, el apóstol Pablo dice a los Corintios, nosotros somos embajadores de Cristo, o sea, los portadores de la luz. Como si Cristo rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Entonces tú eres un portador de la luz. Algunos van a rechazar el mensaje, pero otros lo van a recibir. Ese no es asunto de nosotros. Eso es responsabilidad de los que oyen el mensaje, así como fue tu responsabilidad cuando lo escuchaste. Yo quiero a Cristo, yo necesito a Cristo, dijiste, ¿no es cierto? Y mira ahora, su gracia ha sido derramada, gracia inmerecida, su regalo maravilloso que fue Jesús, ahora está en nuestro corazón. ¿Qué más queremos, hermanos? Por cierto, quiero recordarles que Él ya no tarda en regresar. Hoy estamos más cerca que ayer, ¿eh? Amén. Denle otro aplauso para que esperamos al Señor. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo, o sea, todo lo que describe, y aquel verbo fue hecho carne. Wow. Vino a este mundo y habitó entre nosotros. Qué maravilla. Alguien dice, no, a mí si se me aparece Cristo, pues a lo mejor creo. Yo he escuchado eso. Bueno, los contemporáneos de Jesús lo vieron en persona. Le preguntaron, dinos si eres hijo de Dios. Dice, bueno, si no me creen, crean por las cosas que hago. O sea, que ningún ser humano puede hacer. No, tú eres nacido de fornicación, le dijeron. Fíjate qué tremendo. Porque ellos habían entendido en lo que consistía el mensaje que estaba dando Jesús. Que la Virgen había concebido por obra del Espíritu Santo. Y ellos ya entendían que la naturaleza pecaminosa era la que se heredaba. Cuando yo engendro un hijo, el hijo o la hija heredan
no el pecado mío, ni el de Adán, la naturaleza pecaminosa con tendencia al pecado. Y le dicen, tú eres nacido de fornicación. Lo rechazaron, lo vituperaron. Ese verbo que se encarnó habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Otros lo vieron como su enemigo. No vieron la gloria que estaba manifestando Jesús, dándonos a conocer al Padre. No, ellos vieron que sus intereses iban a ser afectados, que sus creencias iban a ser afectadas por el Evangelio de Jesús. Sigue sucediendo lo mismo. A Jesús lo atacaron, lo rechazaron los maestros de aquel entonces por su mensaje. Él un día les reclamó, dice, yo sé que mi doctrina no tiene cabida en vosotros. Sigue siendo igual el día de hoy. No debe de extrañarnos que si tú eres un portador de la luz que es Jesús y su evangelio, cuando lo hablas, lo compartas, lo prediques, como sea, en la calle, en un camión, en un avión, donde sea, en las redes sociales, en un púlpito, si tú hablas la palabra, siempre va a haber gente que no le guste como antaño. Debemos dar gracias a Dios que la Inquisición ya se omitió, ya se quitó. Si no, bueno, ya nos hubieran quemado algunos de nosotros, ¿verdad? Porque a algunos no les gusta lo que uno enseña. Pero nosotros no debemos de agradar a los hombres, sino a Dios, ¿sí? Por supuesto que no somos infalibles, ¿se entiende, no? Se entiende que no tenemos la revelación al 100% y que podemos obviamente estar equivocados en algunos conceptos. O sea, eso yo no tengo problema con eso. Pero si esas equivocaciones no nos llevan a provocar divisiones entre nosotros o entre los cristianos, pues hay que pensar que eso que se enseña, si es el evangelio. Porque de hecho en sí el evangelio, la luz, provoca esas cosas. Pero no por eso vamos a dejar de predicar el evangelio y lo que Dios nos ha revelado. Si todo lo que yo he dicho hasta ahorita, fíjense, bueno, ustedes aquí presencialmente están viendo la Biblia, están escuchando la explicación, pero aún así puede haber alguien que nos esté viendo o aquí que diga, no, Jesús no es Dios, Jesús es un Dios, Jesús fue creado, Jesús fue un ángel a la par con los demás ángeles. Entonces, ¿cómo va a ser Jesús siendo hombre? ¿Cómo va a ser Dios? Y empiezan a refutar. Pero yo no sé a cuántos de ustedes les parece claro lo que la Biblia dice respecto a la encarnación de Jesús. Miren, se necesita por lo menos 15 a 20 enseñanzas para hablar lo que en teología se conoce como cristología. Para enseñar, que yo no les digo muchas veces, esto es dentro de la teología cristología, porque algunos, ¿qué será eso? Yo sé, la oveja de a pie, pues no le interesa en esos términos. ¿Se entiende, no? La oveja de a pie, o sea, la gente sencilla, del pueblo, pues imagínense, ¿no? Yo tuve familiares todavía pues, ya de mucha edad que no sabían ni escribir y ni leer, pero entendían el mensaje porque creían. Entonces, hermanos, somos portadores de la luz. La responsabilidad de los demás, de cada quien, es creer o rechazar. Los que creen tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Termino, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, del único
igual a Él, lleno de gracia y de verdad. Jesús lleno de gracia. Esa frase implica que como hombre recibió la misma gracia que nosotros recibimos, aunque se entiende que Él no necesitaba salvación. Él era el Salvador, pero vino con toda esa gracia, cargado de esa gracia, para desplegarla y derramarla sobre todo aquel que crea. Y gracia y de verdad. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre, hay dos personas distintas, sino por mí. Jesús es el camino. Jesús es el verbo. Jesús es la razón de la Navidad. Jesús es la Navidad. Si alguno aquí o de esos que luego ponen mensajes ahí en Tuyú y empiezan, no, pero que es una fiesta pagana. Bueno, ellos son los paganos, yo no. Usted es pagano porque celebra a Jesús. Mire, hoy ni es 25. ¿Qué día es hoy? 22, no vale. No, hermanos, no discutan esto. Hablen del hecho. Y a lo mejor te llegan a tus muros, ¿verdad? Un pastor habla de la verdad de la Navidad. Paganismo. No, no es paganismo. Es el Evangelio. Amén. Jesús, el Verbo, se encarnó, habitó entre los hombres y ahora habita en nuestro corazón. Dele otro aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos a orar. Les voy a pedir que no se distraigan. Cierren sus ojos porque quiero hacer un llamado muy importante. Puedo entender que entre este auditorio que está lleno, cierren sus ojos, nada más escuchen, por favor, para que no se distraigan. Puede haber alguien, algunos, no lo sé, que sí han oído de Jesús, pero Jesús no ha nacido, no han tenido su Navidad, su nacimiento espiritual, su nacer de nuevo, pero que hoy reciben el mensaje de que Jesús el Verbo se encarnó y que puedan decir, yo creo el mensaje, recibo el mensaje, recibo la palabra, y al recibir la palabra recibo a Cristo en mi corazón. ¿Hay alguien que quiera hacer esa afirmación desde lo profundo de su corazón? Levante su mano. Hay algunos. Hagamos una oración. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, tú nos conoces a todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que nos ven o verán esta enseñanza. Solo tú conoces a los que son tus hijos y a los que no lo son. Independientemente de discusiones teológicas, de cómo llegamos a ser tus hijos, así como no nos importa tanto la fecha, sino como el hecho de que tú viniste ciertamente a este mundo. De igual manera, Señor, la salvación es tuya. Tuya es la salvación. Tú la consumaste en la cruz del Calvario. Y hasta donde nosotros, en casa de oración, podemos entender, le es dada al que cree, al que la recibe. Y aquí hay gente que lo ha creído, Señor, que reciben el testimonio de la luz, del mensaje del Evangelio. Padre, concédeles el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y los demás, levantando sus manos al cielo, díganle, Señor, muchas gracias.
Gracias por venir a este mundo. Gracias porque ahora entiendo que al tomar tu forma de hombre, sientes lo que yo siento. Cuando yo lloro, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, yo ahora puedo entender que todo eso tú lo sentiste y que ahora eres nuestro consuelo. Ahora eres el que nos da la gracia para seguir caminando, para seguir adelante. Gracias, Señor, por derramar tu gracia, tu perdón sobre nosotros. Gracias, Jesús, Hijo de Dios encarnado. Adoremos al Señor, hermanos. Lo estimaste como algo a que aferrarte, ser igual a Dios. Te despojaste, Jesús, por amor a mí. Te humillaste, siendo Dios te hiciste hombre, descendiste aquí, naciendo como un frágil bebé. El Verbo se encarnó y el Hijo de Dios entre nosotros habitó. Vimos su gloria, el unigénito de Dios, lleno de gracia, de verdad. Recibe mi adoración, oh Rey, y la gloria que merece tu nombre. Nombre sobre todo nombre, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Lo estimaste como algo a que aferrarte, ser igual a Dios. Te despojaste, Jesús, por amor a mí. Te humillaste, siendo Dios te hiciste hombre, descendiste aquí,
naciendo como un frágil bebé. El Verbo se encarnó y el Hijo de Dios entre nosotros habitó. Vimos su gloria, el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Recibe mi adoración, oh Rey, y la gloria que merece tu nombre. Nombre sobre todo nombre, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Levantemos nuestras manos a Él, iglesia, para adorarle. Recibe mi adoración, oh Rey, y la gloria que merece tu nombre. Nombre sobre todo nombres, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Gracias, Jesús, te adoramos. Gracias, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, que descendió del cielo, te despojaste, moriste en esa cruz por todos los pecadores. Creemos en ti y te confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Redentor. Renunciaste a tu trono y tu corona de llanero, y a cambio la corona de espinas recibiste. Moriste como criminal porque tomaste mi lugar. Jesús, pagaste en esa cruz toda mi maldad. Recibe mi adoración, oh Rey, y la gloria que merece tu nombre. Nombre sobre todo nombres, toda rodilla se doble
Gracias, Jesús. Te adoramos desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por venir a nacer. Gracias por descender aquí, por hacerte hombre, por vivir sin pecado y morir en la cruz por mis pecados. Te adoramos, oh Rey.